Hola. Buenos días. Buenos días. Probando. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos acá en un nuevo bloque de ponencias de este importante cuarto Congreso Internacional de Ciencia, Ética y Educación. Realmente es un placer estar moderando esta sesión con estos temas tan interesantes, con unos conferencistas con unos perfiles muy impresionantes. Esperamos que se vinculen, que los que están en la puerta entren, se animen a compartir todos con nosotros en estos temas que realmente son coyunturales en todo lo que son las líneas temáticas que está manejando el Congreso en este momento. Quiero contarles que vamos a tener 3 intervenciones, 2 presenciales y una remota. Cada uno de los conferencistas va a tener unos 20 minutos para compartirnos su tema y cuando yo les haga esta señal, es para que por favor ya hagan sus conclusiones, porque pues el tiempo se está acabando, vamos a aprovecharlo al máximo, de manera que al finalizar podamos realizar una ronda de preguntas hacia los 3 conferencistas. Entonces, en primer lugar, en este momento, les voy a presentar a Raúl Guzmán González, quien viene con el tema La ética del poeta filósofo en el Antropoceno. Raúl Guzmán es filósofo, magíster en filosofía, ambos de la Universidad de La Salle, editor, escritor y gestor cultural, director de PAFMI, Pedagogías y Terapias de Afecto e Imaginación, presidente de la Corporación Eudaimonía, codirector de la editorial 89079, una de las ganadoras de Filbo Emprende 2023, autor de Estrella del Alba, que fue una de las obras ganadoras de la convocatoria para autores autopublicados Filbo 2021, autor de Las Huellas de la Esperanza y coautor de Mensajes del Niño Interior, representante del sector productivo en el Comité Curricular del Programa de Filosofía de la UNAT, director de la línea de infancia de pensamiento pedagógico contemporáneo y del grupo de investigación en filosofía, ética y educación reconocido por MinCiencias. Formó parte del Anuario Colombiano de Ética edición 2022 como miembro del Comité Académico y Científico Nacional y del Grupo de Evaluadores. Entre sus roles ha sido profesor universitario y director de instituciones públicas y privadas. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Sandra. Bueno, un buen día para todos y todas. Encantado de estar nuevamente en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Veo algunas caras con las cuales tuvimos oportunidad de interactuar el año pasado en la ciudad de Bucaramanga. Bien, el título de esta ponencia es Invocación al alma de la tierra, ética del poeta filósofo en el Antropoceno. Entonces aquí ya hay algo interesante para que revisemos. Ética del poeta filósofo. Y veo que aquí, entre el público, hay algunos que son filósofos y saben esa discusión que a través de la historia se ha presentado entre la filosofía y la poesía. La filosofía, digamos, representa lo que podríamos llamar el mundo de la razón. Y la poesía representa el mundo de la intuición, la facultad de la imaginación. Entonces, algunos colegas seguramente van a decir, pero es que la poesía y la filosofía están ubicadas en distinta perspectiva. Sin embargo, encontramos filósofos que consideran que puede haber diálogo entre la filosofía y la poesía. Y en este momento de la humanidad quiero ir más allá y decir que no solamente es el diálogo, sino es la integración de la poesía y la filosofía. Eso es parte fundamental dentro de esta ponencia. ¿Por qué? Porque yo soy poeta, pero también soy filósofo, y lo que he tratado es de mirar la perspectiva filosófica desde la mirada poética. Bien, vamos a mirar, si podemos pasar a la siguiente. Contexto.
el hombre contemporáneo desalmado se encuentra inmerso en la crisis climática, el nihilismo y las enfermedades mentales de nuestro siglo. Bueno, cuando hablamos de la crisis climática, desde la comunidad científica, el planteamiento es muy claro. El hombre ya ha hecho méritos suficientes para intervenir negativamente el planeta. Todo lo que nosotros conocemos de la crisis ambiental ya es producida por el hombre. Entonces, el hombre, el antropoceno, se caracteriza por ser un destructor. Y en ese sentido encontramos precisamente el nihilismo. El nihilismo, cuando Nietzsche nos habla, así habló Zaratustra, habla de el último hombre. ¿Cuál es el último hombre? El último hombre es ese ser destructor, ese ser que podríamos decir se ha convertido en un ser desalmado. Bien, y las enfermedades mentales de nuestro siglo. Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, un filósofo contemporáneo, discípulo de Martin Heidegger, y que ha logrado articular la filosofía oriental con la filosofía occidental, Liu Chun-han, ¿no? ¿Qué nos plantea él? ¿Cuáles son las enfermedades de nuestro siglo? Entonces encontramos la depresión, por ejemplo, la ansiedad, los problemas del estrés que son parte de nuestra vida cotidiana. El estrés, cuando se lleva a niveles superiores, se convierten en una problemática que afecta al ser humano en su parte física y mental. Bien, entonces seguimos, por favor, la siguiente. ¿En qué me fundamento dentro de esta ponencia? ¿En qué perspectiva me fundamento para hacer esta afirmación? Entonces, el antropoceno, el nihilismo y las enfermedades mentales de nuestro siglo. ¿Cuál es la identificación del problema? Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Y lo hago con una pregunta. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Y viene una siguiente pregunta. ¿Cuál es el horizonte y el camino ético que contemplo para el problema señalado? Miremos la primera pregunta. ¿Qué es la poesía? La poesía no se puede definir. No se puede definir. ¿Por qué? Porque la poesía nombra lo no nombrable. No la podemos definir desde la perspectiva de la lógica, del logos, de la razón, porque la poesía pertenece a la facultad de la imaginación. Pero la imaginación es tan esencial en el hombre como lo es la razón. Entonces, por eso es tan importante que revisemos cómo el trabajo del poeta está en un mundo que hay que crear, y la palabra poesía viene de poiesis. Poiesis es actividad creadora del espíritu. Se hace poesía con el cuerpo a través de la danza, la música, la pintura. Todas esas son expresiones de la poiesis, de la actividad creadora del espíritu. ¿Y con qué trabaja específicamente el poeta en un sentido riguroso? Con el poema. El poema es la forma visible de captar lo invisible. Continuamos con la siguiente. El objetivo de la ponencia. Como el tiempo es tan limitado, lo que vamos a hacer es examinar un poema, ¿no?, para captar la dimensión filosófica poética que convoca al alma del mundo. La tesis es muy sencilla. Si nos encontramos en la época del antropoceno, con el hombre desalmado, la tarea del poeta es invocar, convocar al alma del mundo. Esa es la tarea que cumplimos los poetas filósofos. ¿Y por qué poeta filósofo? Porque es que no es suficiente, en mi perspectiva, con escribir, con sentir la poesía, sino también hay que pensar el poema. Porque el poema nos habla con el lenguaje de la imaginación. Y el lenguaje de la imaginación es el lenguaje del corazón. Entonces vamos a revisar un poema. Se llama
Novalis. Este poema está en justamente el libro de ayer. Es la tercera edición. Sí, es la tercera edición, gracias. Y este poema pertenece a ese libro, Novalis. Dice: desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos, en su viaje al corazón de la tierra, iluminando su viaje hacia el Edén, enciende el recuerdo de la novia. Bueno, en primer lugar, vamos a mirar el título, Novalis. ¿Qué nos dice el título Novalis? Novalis es una palabra latina que significa cultivo nuevo. Eso es lo que significa desde el punto de vista de la palabra Novalis. Pero también, en concordancia con su tradición familiar, un poeta muy importante del romanticismo alemán de finales del siglo XVIII, Vanderberg, toma el nombre de Novalis como su seudónimo, y así es muy conocido en la literatura universal. Entonces dice el poema: desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos. Miremos las palabras. Desciende a la penumbra. ¿Será lo mismo si decimos baja a la noche? Es decir, la poesía, como la magia, exige las palabras exactas. Si el mago dice, ábrete sésamo, son las palabras exactas, pero si dice, ábrete cueva, no se abre. Entonces, en la poesía sucede lo mismo. Lo que pasa es que uno no sabe cómo ocurre, cómo llegan esas palabras exactas. Desde luego, hay un profundo trabajo de elaboración. Uno escribe el poema y después lo lee en voz alta muchas veces lee el poema en voz alta, hasta que logra precisamente que llegue esa exactitud, ¿no? Que llegue esa musicalidad, porque es que el poema tiene música. Entonces desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos. Y aquí viene una pregunta. Bueno, ¿quién ha visto un excavador de secretos profundos? ¿No? ¿Y por qué? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que descender? ¿Por qué no asciende? Y aquí encontramos algo muy interesante en estos finales del siglo XVIII. Pues el siglo XVIII es la Ilustración. Encontramos el siglo de las luces, cuando la diosa se convierte, la razón se convierte en la diosa razón. Es la Revolución Francesa y todos estos personajes como Novalis estuvieron muy pendientes de todo lo que estaba sucediendo en su momento histórico. Además, eran escritores, eran hombres de la literatura, pero con un profundo conocimiento científico. Es decir, podemos señalar que ellos eran hombres holísticos. Entonces, un excavador de secretos profundos no existe, pero el poeta sí le da vida a ese excavador de secretos profundos en el mundo de la imaginación. Entonces dice, desciende a la penumbra como un excavador de secretos profundos en su viaje al corazón de la tierra. Imagínense ustedes el corazón de la tierra. ¿Qué hay en el corazón de la tierra? ¿Cómo? ¿Qué hay en el corazón de la tierra? Fuego. Hay fuego. En el corazón de la tierra hay fuego. Pero, ¿cuál es el verso siguiente? Iluminando su viaje hacia el Edén. No le basta todo ese fuego que está en el corazón de la tierra, pero él necesita iluminar su viaje hacia el Edén. ¿Y el Edén existe el Edén? ¿Existe el Edén? Tampoco existe el Edén. Existe en el mundo de la imaginación. Pero nosotros los seres humanos necesitamos
frecuentemente acudir al mundo de la imaginación, porque la inteligencia por sí sola solo produce mariposas disecadas. Necesitamos unir, es el mundo de la integralidad. El hombre del siglo XXI necesita ser un gran tejedor para unir, poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide. Entonces, iluminando su viaje al corazón de la tierra, en su viaje al corazón de la tierra, iluminando su viaje hacia el Edén, enciende el recuerdo de la novia. Imagínense eso, enciende el recuerdo de la novia. ¿Será tan importante la novia? ¿Por qué será tan importante la novia? Pues, ¿qué es lo que hace Dante en la Divina Comedia? Un hombre del Renacimiento. Cuando ya se aproxima al cielo, ¿quién lo conduce al cielo? Beatriz, ¿no? El eterno femenino, el ánima y el animus que señala en su perspectiva alquímica Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces ahí tiene todo un sentido muy profundo, poseer una fuente de inspiración para hacer el trabajo alquímico. Eso es lo que nos están señalando del ánima y el animus, lo masculino y lo femenino. También encontramos, pues cito a Dante, pero también podríamos citar en el Quijote. El Quijote tiene que crear a Dulcinea. Dulcinea del Toboso se convierte en la inspiración, ¿no? Que le permite a él construir sus grandes guerras. Entonces, aquí encontramos cuál es el trabajo del poeta filósofo en el mundo del antropoceno. ¿Qué podríamos concluir? ¿Qué podríamos concluir de este trabajo? ¿Cuál es la invitación que se hace en la ponencia? A ser seres humanos integrales, a integrar la parte física, mental y espiritual. Nosotros no sabemos qué es eso de lo espiritual. Lo espiritual tampoco lo vemos, pero ahí está. No sabemos qué es, pero lo sentimos. Entonces es muy importante que aprendamos a hablar el lenguaje del corazón, que es el lenguaje de la imaginación. No solamente el mundo de los sentimientos, sino también el lenguaje de la imaginación. Y hay que cultivar la imaginación en el ser humano. Esa es nuestra gran batalla, porque nos han dicho que la imaginación es la loca de la casa. Perfecto. Entonces, preguntas al final, ¿no? No, tienes 3 minutos para concluir. Bueno. Y al final hacemos ronda de preguntas, vayan pensándolas por favor y las guardan para el final de después de nuestras 3 ponencias. Entonces, quiero concluir con un poema que se llama Psique. Dice: soy el prisionero que te mira desde el otro lado. Me llaman el alma. Dancemos sobre el filo de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por recordarnos que la poesía despierta el alma del mundo. Invitamos ahora a Víctor Hugo Mendoza Santos, por favor, para que compartamos con Víctor su ponencia. Víctor nos va a hablar sobre la astrobiología como campo fértil para filosofar. 3 problemas entre astrobiología y filosofía. Víctor Hugo Mendoza Santos es estudiante de último nivel del programa de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, con diplomado en docencia universitaria. Pertenece al semillero Filoepos, adscrito al grupo de investigación Politeia. También es miembro del complejo astronómico Grupo Halley-UIS. Pertenece al Mars on Earth Project, capítulo Colombia, en donde se hace investigación y divulgación científica sobre astrobiología.
Asimismo, pertenece a una red de ética, ciencia y educación a nivel latinoamericano encabezada por el Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS. Sus intereses en investigación se centran en la ética ecológica y la filosofía de las ciencias, especialmente la filosofía de la astrobiología. Muchas gracias. Tienes la palabra. Vale, muchas gracias a la moderadora. Bien, antes de iniciar como tal la ponencia, decidí poner un código QR para quienes quieran acceder directamente a la presentación, a las diapositivas desde sus dispositivos electrónicos o digitales. Y pues, sin más preámbulo, iniciemos con la ponencia. Por favor, la siguiente. Gracias. Bien, la ponencia la dividí en 7 partes. Vamos a tener una parte introductoria, luego vamos a hablar un poco sobre filosofía, sobre el problema de definir filosofía. Pues dado que entiendo que no todos acá tenemos una formación filosófica, también la idea es hablar un poco sobre la relación entre filosofía y las ciencias, sobre filosofía y astrobiología. Luego vamos a profundizar en los 3 problemas que voy a destacar. El primer problema es el problema del método, el segundo es el aspecto ético y el tercero, la definición de vida. Siguiente, por favor. Bien. Desde la antigüedad nosotros podemos hacer una lectura de contraste entre filosofía y ciencia. En la antigüedad era equivalente ambos discursos. El discurso científico era el discurso de los filósofos, era el discurso filosófico. Sin embargo, en la modernidad, sobre todo después de los Principia de Newton, hay un quiebre. Con los Principia se entiende todavía que hay filosofía de la naturaleza, ¿sí? Todavía no hay física, todavía no hay una diferenciación tan marcada en ciencia y filosofía, pero es después de esta publicación, digamos que toda la revolución científica de la modernidad, en donde se marca una diferencia fundamental en lo que entendemos por filosofía y lo que entendemos por ciencia, o lo que entendemos por discursos filosóficos y discursos científicos, ¿sí? Por otro lado, y trayendo a colación la astrobiología es una ciencia que se encarga de estudiar presente, pasado y futuro de la vida en el universo. Es decir, la astrobiología también entiende el estudio de la vida, de cómo surgió la vida, de cómo ha evolucionado y de los sitios en donde puede progresar o puede sobrevivir todo ente vivo, todo ser vivo en la Tierra. Sin embargo, su punto, digamos que general, es el universo. En ese sentido, uno podría destacar los 3 aspectos: el aspecto metodológico, el aspecto ético y el problema de qué es la vida. Hablando de filosofía, uno podría decir, como lo dice Bertrand Russell, que la filosofía versa sobre problemas filosóficos. Es decir, lo que se considere un problema filosófico y que se aborde como problema filosófico será considerado filosofía, ¿sí? ¿Cuáles son esos problemas de orden filosófico? Los que no son atendidos, dice él, por ninguna de las ciencias. Es decir, las ciencias se comienzan a especializar en ciertos problemas, en ciertas problemáticas, y comienzan a hacer investigación solamente versando en esto. Sin embargo, quedan otros aspectos que digamos, se vuelven difusos para ellas, que ellos no la tocan, que no las pueden tocar precisamente por problemas metodológicos en ellas. Esos problemas son los que, nos dice Russell, son los atendidos por la filosofía. Una definición más general que uno puede encontrar en los textos, digamos, introductorios a la filosofía, que no son especializados, nos dice que la filosofía es una búsqueda siempre insatisfecha del saber y de los horizontes del conocimiento. Con la charla anterior, uno podría vincularlo, es una búsqueda del Edén, justamente. La filosofía busca algo que no se sabe si existe en realidad, y es ese caminar, es ese buscar. Eso vendría siendo la definición general. También se encargaría entonces de buscar horizontes en el conocimiento. ¿Hasta dónde puedo conocer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué no puedo conocer? Son preguntas fundamentales. Fundamentales porque tratan y versan sobre los fundamentos. Y es que ambas perspectivas, tanto la de Bertrand Russell, que es un poco más cerrada y no tan general, como la definición que uno se encuentra en los textos, digamos,
más abiertos y de tradición, incluyen dos cosas. Primero, es que la filosofía versa sobre la forma en la que se conoce, es decir, versa sobre problemas de conocimiento y sobre la validez del conocimiento. ¿Qué tan válido o no válido es un conocimiento al que se llega? En última, la filosofía trata sobre en qué se fundamenta el conocimiento. Siguiente, por favor. En la relación de filosofía y ciencias tenemos dos ramas, digamos que bastante fuertes. Una es en la cuestión de los métodos que utilizan las ciencias y otra es en la cuestión ética, que es precisamente por lo que nos convoca también este congreso. En la cuestión del método, uno podría evaluar o preguntarse por la naturaleza y el valor del conocimiento científico, por la apertura a la crítica y a la reflexión de carácter filosófico dentro de las ciencias, es decir, a la propia autocrítica de los conocimientos a los que se llegan en ciencias, y también a la estructura lógica que manejan ciertas disciplinas científicas. Es decir, cómo es que llegan a las conclusiones desde un inicio, desde unas premisas, desde unas hipótesis, toda su estructura lógica. Esto es lo que casi siempre se hace en filosofía de la ciencia. Se concentran o hay una concentración en la cuestión del método o de los métodos en las disciplinas científicas. Por otro lado, tenemos el aspecto de la ética. Este aspecto de la ética versa sobre la relación entre el conocimiento científico y el mundo político. Eso ya es mucho más interesante. No es solamente ver cómo es que se comienzan a hacer deducciones, inducciones y cómo se va construyendo el conocimiento, sino qué factores políticos y humanos influyen en la construcción del conocimiento y cómo ese conocimiento luego también influye en la parte política y humana. Esta parte de la filosofía de las ciencias también se encarga de mostrar que las ciencias no solamente tienen límites en sus métodos, en sus metodologías, sino que tienen unos límites, unas rayas que le encuadernan, que son éticos, versan sobre la ética, ¿sí? Y esto, digamos que nos lleva también a colación a que el conocimiento científico no es neutro y tampoco es ajeno a la política. Es decir, la ética se comienza a volver muy importante en las ciencias, porque es que la ciencia es humana y no está para nada lejos de la política y de sus influencias políticas. No es neutra, siempre está, bien sea cargada por algo político e impactando de forma política a la sociedad. Siguiente. Ahora bien, después de estas relaciones generales entre filosofía y ciencia, a grosso modo, uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo sería la relación entre filosofía y esta ciencia tan reciente como la astrobiología? ¿O qué es la astrobiología? De nuevo tenemos que la astrobiología estudia el fenómeno de la vida y digamos que su distribución en el universo teniendo en cuenta sus orígenes y su evolución. Estudia precisamente las formas de vida por ahora, las que conocemos acá en la Tierra, ¿no? Es, digamos que a lo que se limita la astrobiología por ahora, sobre todo en zonas donde la vida encuentra difícil su progreso y su avance. Y unas preguntas filosóficas o de orden filosófico que uno se podría hacer es, en la parte de metodología, ¿cómo se investiga en astrobiología y cómo es que esta ciencia produce conocimiento? Otra pregunta que uno se podría hacer es ¿qué límites éticos entonces tiene la astrobiología? Es decir, primero por la rama del método, luego por la rama ética. Pero surge una tercera pregunta, y es ¿cuáles son los criterios que me permiten o que le permiten a esta ciencia diferenciar lo vivo de lo no vivo? Si versa sobre la vida, entonces será necesario que tenga una definición de vida. Siguiente, por favor. Bien, el problema del método. Una pregunta recurrente es si la astrobiología es una ciencia. ¿Por qué? Las ciencias suelen tener objetos de estudio, ¿sí? Entonces, la aritmética va a estudiar el número, la geometría va a estudiar las figuras, las formas geométricas, el espacio, la física se va a encargar del movimiento, se va a encargar de lo que se nos aparece, de la naturaleza también. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la astrobiología? Si su objeto de estudio está por comprobar. Si lo que se busca muchas veces en astrobiología, o digamos que
lo que sería fantástico y pondría en quiebre y sería un cambio fundamental, sería, por ejemplo, encontrar formas de vida extraterrestres o vida que no esté viviendo en la Tierra. Eso sería revolucionario. ¿Cómo es que una ciencia versa sobre vida fuera de la Tierra o sobre la vida en el universo si solamente conocemos vida en la Tierra? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Bueno, como se estudia la vida en el universo, también se estudia la vida en la Tierra. Así que por ahora es eso, la vida en la Tierra, en cuanto a su objeto de investigación. Y en cuanto a quienes investigan, tenemos una división en 4 formas de investigación. Tenemos desde la monodisciplinar hasta la transdisciplinar. Muchos de nosotros escuchamos estos términos y no entendemos muy bien a qué se refieren. Tenemos que en la monodisciplina es la disciplina que está encargada de investigar un problema y lo hace conforme sus métodos tradicionales. Entonces, en filosofía, por ejemplo, podríamos investigar lo que acabamos de hacer. Si la astrobiología es una ciencia y se va a hacer con cierto método de cierta corriente filosófica específica, ¿sí? No se va a acudir a un físico, no se va a incluir a un psicólogo, no se va a incluir, no. Solamente con esta metodología de nuestra disciplina. En la multidisciplinariedad tenemos el trabajo conjunto ya de varias disciplinas en orden a un problema común. La ecología, por ejemplo, presenta problemas que son de carácter o que tienen importancia en aspectos psicológicos, que tienen importancia en aspectos filosóficos, que tienen importancia en aspectos sociológicos y que no solamente se limita a la parte ecológica, es decir, al ámbito propio de la disciplina ecología. En la interdisciplinariedad tenemos algo muy parecido, pero hay una disciplina líder que va a poner el método. Entonces está una disciplina líder y dice, bueno, mi método es así, pero me voy a alimentar de lo que los filósofos han dicho, los lingüistas han dicho, los matemáticos han dicho, los físicos han dicho, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la transdisciplinariedad, en donde no hay un método de investigación planeado ni previo, simplemente se aborda el problema y mientras se aborda el problema va surgiendo un método, una metodología y se van presentando soluciones. Estas formas son formas de hacer investigación. En astrobiología se suele trabajar de forma multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. No hay astrobiología propiamente monodisciplinar. La astrobiología es interesante en el sentido de que uno siempre encuentra muchas personas con muchas formaciones diferentes trabajando alrededor de unos problemas comunes. Siguiente. En el aspecto ético, uno podría pensar 2 cosas al menos. ¿Será que la astrobiología amerita una ética propia? ¿Una casuística para cada caso particular que se nos vaya a presentar en las investigaciones en astrobiología? ¿O será que ya hay una ética de todas las éticas que nosotros hemos propuesto como humanidad que nos funcione? A causa de esta reflexión nace una línea, la astrobioética, que tiene un trabajo interdisciplinar. La astrobioética sería algo así como una rama de la filosofía, de la ética y la astrobiología. Y en esta rama uno se podría preguntar, liderada por, digamos que por su parte principal, su tronco, que sería la filosofía, uno se podría preguntar por el valor que tienen las formas de vida. ¿Será que las formas de vida tienen algún valor? Y si tienen algún valor, ¿qué tipo de valor es? ¿Es un valor monetario? ¿Qué tipo de valor es el que tienen las formas de vida? ¿Qué significa cuando hablamos de valor de las formas de vida? ¿Se aplicaría, por ejemplo, alguna ética ecológica de las que ya tenemos y de las que ya hemos, digamos que trabajado durante mucho tiempo? Como por ejemplo la ecología profunda, que nos versa sobre unos principios para la conservación del medio ambiente y para la preservación también de la especie humana. ¿Se podría aplicar? Y eso también nos deja una última reflexión, y es cuál es el lugar del ser humano en todo esto. Es decir, el ser humano sería importante, fundamental y central para el cuidado del universo, ya no guardianes de la Tierra, sino guardianes del universo. O por el otro lado, las investigaciones en esta ciencia, en la astrobiología, lo que nos muestran es que el ser humano no es ni tan importante ni tan central como creíamos. ¿Por qué? Porque la vida resulta ser un fenómeno
no local, sino universal. Siguiente, por favor. Para finalizar esta reflexión, uno se preguntaría, ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué es la vida y qué es lo vivo? Y uno encuentra digamos que la gran cantidad de bibliografía que hay al respecto, que no hay unanimidad. La vida se puede definir como un sistema químico autosuficiente que es capaz de evolución darwiniana. Es la definición con la que trabajan las oficinas de astrobiología de la NASA. Se puede también abordar como entropía, que se comporta de cierta manera, ¿sí? Desde una perspectiva física. Y también, ¿por qué no? Está la otra perspectiva, muy distinta a estas, que dice, no se debería intentar una definición unívoca de vida. ¿Por qué? Porque es un problema que ya lleva mucho tiempo y que no arroja nada, ¿sí? Entonces, dedicarse a atender el problema de qué es la vida, es mejor no hacerla. Es mejor ponerle un punto final, simplemente aceptar que ciertas ciencias van a trabajar el concepto de vida con ciertas convenciones. Teniendo todo eso en cuenta, también surge la pregunta, ¿será que la vida es un parámetro adecuado, sobre todo para decisiones éticas? Tomar decisiones éticas fundamentadas en que algo está vivo o no está vivo, en que algo es un ser vivo o no. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esas digamos que serían las reflexiones que quería presentar. Las diapositivas, como quedan también para ustedes por el código QR, incluyen algunas de las referencias, digamos que utilizadas, para que también si están interesados pues en ahondar en los problemas, en profundizar y en investigar en estas ramas que les presento, puedan hacerlo libremente. Muchísimas gracias a todos y en esa diapositiva pues les quedan los dos correos principales que utilizo por si pues, tienen alguna duda o tomarnos algún cafecito después. Gracias, Víctor Hugo, por mostrarnos esta interesante relación entre la filosofía y la astrobiología. Como les decía, al finalizar las tres ponencias, vamos a dar espacio para sus preguntas. También les recomendamos que, por favor, lean estas ponencias completas cuando salgan las memorias del Congreso. Vamos entonces a invitar en este momento a Angélica María Valencia Murillo, quien se conecta remotamente en este momento. Ya la tenemos acá en línea con todos nosotros. También saludamos a todos los que estén conectados con el evento de forma virtual. Quiero presentarles a Angélica María Valencia Murillo. Angélica, bienvenida, muchas gracias. Cuando te falten 3 minutos para concluir, yo te aviso para que controlemos los tiempos, para que podamos aprovechar en una buena sesión de preguntas y respuestas y ustedes tengan espacio también para participar. Angélica María nos va a acompañar con el tema La otredad como postura ética, una mirada desde el teatro y la educación intercultural. Angélica María Valencia Murillo es doctorada de tercer semestre del doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás, magíster en comunicación, desarrollo y cambio social de la Universidad Santo Tomás, licenciada en lingüística y literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de la Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá. Se desempeña actualmente como profesora de lengua castellana en el Colegio 20 de Julio IET. Como producción científica ha realizado importantes ponencias y publicaciones. Tienes la palabra, Angélica, gracias. Gracias, Sandra, muy amable. Creo que ahí ya me escuchas. Correcto, sí. ¿Ustedes Listo. escuchan bien? Correcto, adelante. Listo, y la presentación ya se está viendo, ¿sí? Sí. Ok, Sí. bien. Bueno, como tú lo dices, estoy bajo un trabajo que se presenta en el marco de formación del doctorado en educación de la Universidad de Santo Tomás, bajo la línea de Derechos Humanos, Ciudadanía y Política. Y el propósito de esta ponencia y de este ejercicio investigativo es determinar cómo la otredad, desde una postura ética, reconoce la diversidad del otro a través del teatro como mediación pedagógica que posibilita el conocimiento de los saberes ancestrales de luchas indígenas, pero también dentro de esto posibilita todo un campo de conocimiento con respecto a lo que son los grupos migratorios. Entonces, de ahí que pues haga una presentación
enuncie qué es la otredad como postura ética, la educación intercultural, el teatro como se ha visto, la etnografía desde una prevalencia también desde el etnoteatro y unas referencias. Entonces, como bien lo decía, este propósito investigativo necesariamente va desde un ejercicio que está desde la postura ética y de reconocer la diversidad del otro, a través del teatro como mediación pedagógica. Creo que yo tengo un eco ahí, no sé qué será. Regálame un momento. Pero escuchamos bien, ¿cierto? Sí. Hola, ¿ya? Ya. Qué pena contigo, no sé qué pasó. Te escuchaba un eco. Bueno. No sé. No se ve la presentación. Regálame un momento porque no sé qué pasó y no me deja ver la presentación. Dame un segundo. No sé desde acá qué pasó. Pero ¿sabes qué pasa? Que no me deja. No sé, ahí ya se ve la presentación. Ya. Ok. Dale, entonces continúo. No sé qué pasó acá. Entonces, mirando esta postura ética, como bien yo lo estaba anunciando, entonces tengo como ese reconocimiento de la diversidad de otro a través del teatro como mediación pedagógica. Entonces, que se posibilita desde los saberes de grupos étnicos inmigrantes y de las diversas luchas que coexisten en sus contextos a partir de una apuesta educativa intercultural. Entonces, para ello me baso en la otredad como postura ética. Entonces, esta parte va a estar sustentada bajo tres perspectivas, una que es desde Levinas, otra que es desde Adela Cortina y otra que es desde el campo ya colombiano con Miguel Ángel Villamil. Entonces, enuncio cómo desde Levinas se reconoce al otro desde sus diferencias, desde el bienestar y cumplimiento de los derechos del otro. Entonces, de ahí que se venga como un diálogo entre lo que puede ser esa perspectiva también de orientar desde Adela Cortina la formación del carácter y formar un sujeto que tome buenas decisiones y prudentes. Esto con respecto al campo educativo en el cual yo me desenvuelvo como docente de la Secretaría de Educación del distrito. Y pues finalmente desde una apuesta también que hace Villamil desde la axiología como referente que estudia los principios de la conducta humana. Entonces, ¿cómo también se referencia a estos sujetos, a estos educandos, desde el hecho de una promoción de unos derechos y de un cultivo por el bienestar del otro en comunión con lo que dice Levinas? Entonces, aquí viene otro diálogo de autores que es con base. No me deja pasarla. Dejo pasarla. Regálame un momento acá. No sé si es desde mi computador que algo está fallando. Regálame Es que no está como presentación. No, y no me deja acá. Ya. Ven, yo la pongo como presentación. Ya. ¿Listo? ¿Se ve como presentación? Sí. Listo, ok. Entonces, de ahí que acoja, después de esta postura de la otredad, con la educación intercultural con Catherine Walsh. Entonces, ella habla desde tres perspectivas de la interculturalidad, la relacional, la funcional y la crítica. Pero entonces lo concibe como un diálogo e interacción a través del conocimiento entre culturas, a través de ese proceso de descolonización y de reconocimiento de los saberes ancestrales, para este caso de las comunidades étnicas, pero que también para mi trabajo lo acojo desde las comunidades migratorias. Entonces, cuando habla desde esta interculturalidad relacional, necesariamente hace referencia a la convivencia, a los saberes, a las prácticas, sin detenerse a cuestionar la existencia de las clases sociales o de los procesos de dominación. Hay unas relaciones, si bien de poder, hay unas jerarquías, también existe como esa comunión de que hay unos blancos, hay unos mestizos, ¿cierto? Hay unos migrantes, hay unos grupos étnicos como tal, afro, raizal, entre otros, pero pues no se detiene más allá de la relación entre esas culturas. Cuando ya habla desde el aspecto funcional,
distingue y caracteriza a las poblaciones marginales con el fin de integrarlas a un sistema económico, político, en este caso a un sistema educativo. Sin embargo, pasa por una serie de políticas públicas en las cuales no se tiene en cuenta cuáles son esas culturas, qué pasa con ellas, sino sencillamente hay un proceso de adaptación nuevamente desde lo que va a ser esas posturas ya homogeneizantes que en muchos casos también se dan desde la escuela. Entonces allí sufre la interculturalidad de una serie de procesos en donde si bien son más de adaptación y de integración a un sistema. Y en la que me quiero detener un poco para reconocer esa función de la otredad, ¿cierto? Como un ejercicio de reconocimiento ético, es en la crítica, en donde hay una fuerte reflexión y acción en torno al reconocimiento de las diferencias, pero también sobre la desigualdad cargada por una serie de jerarquías sociales, económicas y culturales. Entonces, si bien hay un diálogo entre culturas, aquí ya hay una preocupación fundamental como sujeto político de qué es lo que está pasando con mi propia cultura y cómo se reconoce. Es el caso entonces hoy en día de estas comunidades étnicas o comunidades migrantes que si bien están bajo una estructura de una interculturalidad funcional, pues también propenden por estar en un reconocimiento de un sistema epistemológico en donde se validen sus saberes, en donde se validen cuál es la apropiación que tienen sobre su cultura y cuál es el reconocimiento que hoy en día, y si lo hablamos desde el Estado colombiano, se da. Entonces, desde allí, que esa otredad venga en una funcionalidad totalmente crítica con respecto a qué sucede en estas dinámicas sociales. Entonces aquí viene la otra parte, que es el teatro. Yo lo asumo desde Augusto Boal, con el teatro del oprimido, y todo lo que tiene que ver con un ejercicio político y de mediación pedagógica, en donde si ya lo vemos desde una postura, desde los contextos interculturales, mediado en la parte de una interculturalidad como tal, desde una apuesta educativa intercultural, hay un ejercicio político allí de autorreconocimiento, de una participación social y de valores éticos, como bien lo dice Irbazábal, que pues tiene toda una serie de preceptos desde el teatro del oprimido, desde unas habilidades sociales y comunicativas y desde un trabajo en equipo y una capacidad crítica. Entonces aquí es donde uno reconoce que el educando no necesariamente va a estar sometido a una interculturalidad relacional funcional, sino que en estos sistemas coexisten varias dinámicas de trabajo, en donde a través del teatro, como un ejercicio político, ellos pueden saber acerca de su historia, tienen una memoria, tienen una participación activa dentro de los procesos también que hay desde los preceptos educativos. Entonces, si bien hay algo que la escuela les va a brindar, ¿cierto?, de conocimiento, de saberes propios, también van a haber una serie de dinámicas que se van a manejar con todo lo que puede el educando traer desde su cultura, traer desde sus propios saberes previos. Entonces, de allí que esa mediación pedagógica se ve también desde cuáles valores trae la casa, cómo se están desarrollando esos derechos y esos deberes que se tienen. Y obviamente unas habilidades socioemocionales, unas habilidades de comunicación que necesariamente van a tener que pasar por el tránsito con el otro, por el intercambio también de una serie de preceptos que ellos van a tener en relación consigo mismo y con los demás. Entonces, ahí quiero hacer un énfasis. Esta fotografía, por ejemplo, es de una obra de teatro que se viene montando en el Colegio 20 de Julio, que es donde laboro actualmente. Se llama Así se vive la guerra, y es un pronunciamiento de cómo las personas vienen siendo desplazadas de su territorio a partir de una serie de masacres que se dan en algún momento determinado, contando todo lo de Colombia, pero sin ser determinante que sea solo en este contexto. Teníamos, por ejemplo, la experiencia de estudiantes que vienen de otras partes de América, de Latinoamérica, como puede ser el caso de estudiantes ecuatorianos o estudiantes venezolanos, que contaban acerca de cómo ellos también habían salido por una serie de conflictos armados, de unos conflictos, por ejemplo, de bandas delincuenciales. O sea, más allá que se vivan algunos actores al margen de la ley como lo vive en Colombia, también en estos diferentes países, pues hay una serie de cobros de vacunas, hay una serie de situaciones que ellos tienen referentes al desplazamiento, y que los indica que ellos deben salir en procura de una mejor calidad de vida o incluso huyendo de estos conflictos hacia otros países. En este caso, muchos de ellos vienen también a Colombia, se integran también con algunos como nosotros que somos mestizos, pero también con comunidades indígenas que se manejan en la institución como son los Huitoto y los Tubú. Entonces uno encuentra que ya no solamente va a ser un contexto, sino se van a ver varios contextos interculturales
dentro de estas relacionales, dentro de estos contextos relacionales también de interculturalidad crítica. Entonces, pues quería hacer la referencia de cómo ellos empiezan a integrar a partir de estas vivencias con el otro, lo que es la educación intercultural, como la vivencia en compañía con el teatro. Aquí hay una parte que pues sí me gustaría, no lo voy a proyectar todo, pero sí sería como interesante que lo viéramos desde la perspectiva de cómo se está manejando el teatro y cómo este contexto intercultural viene a ser parte de él. Entonces, quiero saber si de pronto lo escuchan. No se oye. ¿No se escucha? No. Ok. Pronto porque no lo compartí con audio. Les cuento un poquito del contexto. Allí están los estudiantes en una obra de teatro, como lo referenciaba antes, se llama Así se vive la guerra, y entonces es cómo sacan determinados grupos al margen de la ley, sacan a las poblaciones de su territorio. ¿Y bajo qué preceptos? ¿Bajo el mandato de quién? Y hay una construcción que quiero hacer aquí, que es una construcción desde los estudiantes. Cómo ellos vivencian esta serie de problemáticas que hay en Colombia y de qué manera lo están determinando de una u otra forma en la institución. Entonces ya hay una voz de ellos, ya hay una voz desde lo que quieren hacer, cómo lo quieren representar, que surge, pero esta voz va mediada desde un ejercicio totalmente, y aquí viene lo que nosotros hacemos como una apuesta discursiva, una apuesta como tal desde ellos, desde la etnografía, como un enfoque teórico y disciplinar de la investigación cualitativa, pero también que permite el énfasis en la cultura en sí misma, representado en este caso por las comunidades indígenas, porque estas son, como bien lo nombraba antes, las que se instalan en nuestra institución educativa, Tubú, Huitoto, pero también están pues bajo el apoyo de otras comunidades como la Quichua, que viene desde Quichua o Quichua, que viene desde Ecuador, y otras que pues ya van a ser de nuestro contexto nacional y que también se han insertado en nuestra cultura. Entonces ellos, por medio de unas armonizaciones y demás, invitan también dentro de estas dinámicas a construir unos procesos de reparación y resiliencia, como bien se veía de pronto desde el ejercicio del teatro. Desde ahí que hablemos del etnoteatro. Entonces, acoger parte de lo que es esta parte etnográfica, ¿cierto? Desde un grupo focal, desde una serie de entrevistas, desde una serie de contextos en donde podemos ver diferentes participaciones, el análisis de los discursos que ellos hacen, para así co-crear con los mismos estudiantes una serie de diferentes dinámicas y diálogos que den a conocer algo que nosotros también hemos denominado dentro de la denuncia social. Entonces, por eso es tan importante la conexión con el otro como un ejercicio ético. Entonces, aquí vemos esta parte de la fotografía de los chicos en la parte de arriba, son los de la obra de teatro, y ellos empiezan también a formularla desde lo que ven a partir de algo que, aunque uno no creyera, es muy importante en ellos, y es los medios de comunicación. Cómo viven a través de las redes, a través de la televisión, a través de los diferentes medios, las noticias y demás, lo que ocurre en nuestro país. Entonces, de allí que varía la investigación como tal, de cuenta de ese ejercicio de otredad como postura ética y de qué es lo que está pasando y cuáles son los principios, cuáles son los derechos, cuál es ese cambio axiológico que finalmente está quedando en nuestros estudiantes. Ahora, la aplicabilidad, por ejemplo, de este etnoteatro no solamente va a pasar solo por un grupo de estudiantes, sino que puede trascender incluso a otras comunidades, a otros contextos interculturales, que nosotros podemos ver evidenciados incluso en campos universitarios. Había algo que ayer me llamaba mucho la atención en una de las conferencias que he escuchado también dentro del marco de este Congreso de Ética, Ciencia y Educación, y era decir que a veces, aunque estudiamos maestrías, pregrados, doctorados, etcétera, uno no puede dejar de lado que hay un contexto educativo que es el que tenemos que manejar, y finalmente es ese contexto dentro de una interculturalidad crítica el que se debe atender. En este caso, mi contexto finalmente son los estudiantes, quienes relacionan muchas de sus posturas a partir de diferentes herramientas pedagógicas, como lo es el teatro. Entonces, de ahí que salga esta nueva categoría denominada etnoteatro. Y pues finalmente hay una serie... Gracias, Angélica. Tienes 3 minutos para No, ya, concluir. aquí con esto ya termino, que es pues finalmente las referencias que tengo, que es desde Colciencias con la misión de Sabios en Colombia en el 2019, quiero hacer la referencia de ellos, porque pues también comentan que es necesario empezar a tener unas posturas y una serie de modelos y de proyecciones a nivel
de los grupos étnicos, yo también lo veo desde los grupos migrantes, en donde se pueda volver a establecer una nueva cultura para la paz, pero también una nueva cultura para la reparación y la resiliencia. Hasta ahí dejaría. Muchas gracias, muy amable. Angélica María, gracias. Gracias a ti, muy amable. Bueno, muchas gracias, Angélica María, por mostrarnos sobre la importancia de la otredad como postura ética y esa relación con la interculturalidad y el teatro. Queremos que nos sigas acompañando, Angélica, y todos nuestros ponentes para poder abrir el espacio para las preguntas. Les pedimos que sean preguntas que no sean tan largas para que podamos compartir y pues diversidad de opiniones. Entonces les invitamos a que participemos. Para que quedes en la grabación. Es para Angélica, sencillamente es Angélica, ¿qué te lleva a hacer este trabajo? ¿Qué te motiva a hacer este trabajo? Bueno, a mí me motiva a hacer este trabajo realmente es porque una esencia educativa debe ir acompañada también de la realidad, del conocimiento de la realidad de nuestro país y más allá de un contexto como es el de Latinoamérica, que se ha visto tan afectado también por el conflicto armado. Entonces me parece que es fundamental que nuestros estudiantes tengan un reconocimiento, hagan un reconocimiento de lo que ha sido la memoria histórica para pues reconociendo lo que ha sucedido, también puedan hacer una transformación desde su presente y tener una mirada esperanzadora desde su futuro. Eso es realmente lo que me motiva. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Para el profesor Víctor, aquí en Colombia, bueno, esto lo que presentaste es algo muy raro, me imagino que para la mayoría de nosotros. Aquí en Colombia este campo se está trabajando más desde el lado de método de filosofía de la ciencia o desde el lado de la ética. Bien, lo cierto es que acá en Colombia, digamos que el enfoque que por ahora se le está dando ha sido más desde, digamos, hablando de la filosofía de la ciencia de forma genérica, ha sido por la parte de la línea del método. Por otro lado, hay otras investigaciones que han surgido, sobre todo en el Perú, también en Ecuador y en España, que no solamente abordan el método, sino que se preocupan mucho por la parte ética y la reflexión ética. De hecho, estas publicaciones, la mayoría, incluyen dentro de los autores, o sea, es decir, dentro de las personas que aportan a la investigación y a la publicación del texto, a filósofos que se han preocupado también y que han hecho publicaciones por ecología y filosofía de la ecología, precisamente porque estos fenómenos de exploración espacial incluyen también, traen consigo la expansión de la humanidad hacia sitios que antes eran inexplorados y junto con la humanidad también basura, también contaminación, etcétera. ¿Quién más quiere el micrófono? Buenos días. Es para el profesor Guzmán, Raúl Guzmán. Así como nos decía que no se puede definir la poesía, pues nosotros hoy que tenemos estudiantes, adolescentes y que pasan por una etapa de reggaetón y demás, pues tampoco se podría tachar alguna acción creadora en ese sentido como no poema, ¿no? Digo yo. Pongo un caso del reggaetón y de Rosalía, por ejemplo, no sé si la ha escuchado, una cantante española, no sé si la referencia, donde ella ha tomado de la literatura de la Edad Media y ha hecho sus canciones desde ahí. Entonces lo pensaba ahora que también hablaba de Dante, cómo Dante rompió, ¿no?, esos esquemas. ¿Qué piensa usted que es un juicioso poeta en las aulas poder traer el reggaetón y ese tipo de expresiones y poder trabajar también con ellas para atraerlos? No sé si se pueda utilizar ese término. Gracias. Bueno, yo pienso que todas las expresiones del arte, de la cultura, nos ayudan también a asumir un pensamiento crítico. Entonces, bienvenidas esas expresiones al aula, pero sin perder
el pensar el poema, el pensar la poesía. ¿Qué nos dice cada palabra? ¿Cómo las sentimos en el aquí, en el ahora de nuestra historia? Indudablemente que hay que hacer todo un trabajo de pedagogía en el aula para que los estudiantes se motiven por distintas expresiones del arte. ¿Por qué? Porque es que el arte habla el lenguaje del corazón y eso es lo que necesita la academia. La academia necesita refrescarse porque el solo intelecto no nos permite llegar a la totalidad del ser humano. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Miren que aprovechamos muy bien el tiempo precisamente para que ustedes también tuvieran ese espacio. ¿Vale? Para el profe Víctor, al finalizar de la charla tocó un tema que me parece sumamente importante y fue la política, ¿sí? Cómo él hablaba de ética política y cómo en última la ciencia termina siendo política, pero yo podría decir, hoy en la sociedad hay una crisis política, incluyendo el acápite de lo electoral, porque para mí no es toda la totalidad de la política. ¿Será que la crisis política que hoy vivimos nosotros es producto de una crisis de la ética? Sí, sí, porque... Sí, porque es una pregunta bastante amplia. Y es que, bueno, si uno se da como la etimología de ética de Letos, y también con la parte de la moral, ¿no? De Morales, todo está ligado a la morada, nuestra morada, donde habitamos, ¿sí? Y lo interesante tal vez pues del ser humano desde los griegos, desde los antiguos, como decía Aristóteles, es que el ser humano es un animal social. Pero ¿en qué sentido lo decía? No es en ser un animal ahí que socializa con otros de su misma especie, que se huelen. No, es que el hombre griego, es hombre en tanto que pertenece a la polis. Es decir, en tanto que está incluido, ¿no? O sea, para ellos no es hombre el ser humano que esté por fuera de una polis. Por eso uno de los castigos era exclusión, ¿sí? Entonces, de hecho, uno pensaría que pues yo no sé si se podría hablar como de una crisis ética tan, tan, tan llanamente, precisamente porque hay muchas formas de entender la ética, hay muchas corrientes de pensamiento y sería, digamos que un salto bastante arriesgado decir como que esta es la ética, esto es ética, y después de ahí comenzar a definir esto es, digamos que mejor, esto es peor, esto es más deseable, esto es menos deseable, hay que huir de esto, porque si se llega a hacer eso, pues ¿qué se está diciendo? Esta es la ética propiamente, las otras no, las otras son incompletas, y en últimas, pues terminas teniendo una sociedad homogénea, y, sí. Por la parte política, claro, digamos que si uno piensa en la ética como en la parte del debes, de tus deberes, la ética, si se entiende de esa forma, permea la parte política. Es decir, es la ética la que va a definir el ámbito político. Por otro lado, también uno puede entender la ética, desde mi perspectiva es un aspecto más sociológico, como, y más o menos en esa línea va Bertrand Russell, el autor que utilicé, la ética vendría siendo una descripción, identificación de los principios que le subyacen a la moral de una sociedad, ¿sí? Entonces tú tienes, por ejemplo, una población determinada y esa población se comporta de cierta forma y tú quieres saber por qué se comportan de cierta forma. Es decir, bajo qué principios están actuando, ¿sí? Y hay varios principios en varias sociedades en las que se actúa. Por ejemplo, hay culturas en las que se suele actuar siguiendo un principio utilitarista de, bueno, lo que sea más útil va a ser lo deseable,
¿sí? Y lo que no sea útil, hablando en términos materiales y económicos, pues no es deseable. Entonces, hay ahí como una doble implicación en el sentido de que tanto la ética puede moldear lo político como lo político moldea la parte ética. Gracias, Angélica María. ¿Tú qué opinas desde la otredad como postura ética y esa relación con lo político? Pues mira, yo creo que es fundamental que nosotros, vuelvo a la apuesta educativa, desde estas relaciones de la educación intercultural crítica, es necesario fomentar en nuestros educandos el hecho de que hay una serie de vínculos axiológicos, ¿cierto? De valores que dentro de sí, si lo encontramos en la escuela, hay una serie de necesidades o de crisis de los valores que estamos viviendo, pues también hay que resaltar qué es lo que pasa en las familias, qué es lo que pasa también en ese reconocimiento de mi propio contexto. Lo que pasa es que yo siento que a veces nos volvemos tan académicos que dejamos de lado esa parte socioafectiva que tanto puede afectar. Entonces, cada uno de nosotros, de pronto los que están allí en el auditorio, los que tenemos una serie de tránsito educativo, hemos evidenciado que si bien podemos hacer o podemos tener una postura crítica y política, como evidenciaba en la pregunta que estaban haciendo, también hay que preguntarnos por qué clase de educación estamos generando, tanto en una escuela privada, en una escuela pública, en una universidad, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese campo? Yo creo que no es que como la ética en crisis, ¿cierto? Sino que es lo que nosotros estamos haciendo como educadores o desde nuestras diferentes profesiones para que se den esos vínculos entre unos y otros, para reconocer cuáles son los contextos bajo cuáles vienen. En este caso, yo vuelvo y lo formulo desde la postura de nuestros educandos, pero también desde incluso el que está en la oficina, incluso el avivato, ¿cierto? Incluso desde un gobierno como el de nosotros, que en muchas ocasiones lo hemos tildado de diferentes formas, ¿no? Desde lo positivo o desde lo negativo, sin utilizar una serie de eufemismos, pero es revisar también nosotros cómo estamos reconociendo eso que hace el otro, con qué vivencias viene, bajo qué posturas éticas están. Entonces me parece que a veces se recae mucho en la crítica, pero también hay que revisar cuál ha sido nuestra historia, cuál ha sido nuestro diferente desenvolvimiento en estos campos educativos y cómo desde la otredad nosotros podemos reconocer finalmente estas virtudes de los demás, esa prudencia de la cual hablaba Adela Cortina, ¿cierto? De esos jóvenes o de esos mayores que también a lo largo de los años, a lo largo de la educación y a lo largo de todas unas posturas sociales, económicas, políticas, podemos llegar a vivenciar y a transformar nuestros campos de acción. Gracias, Angélica. Raúl, ¿qué opinas? Bueno, recuerdo que Aristóteles nos hablaba del oikos, que es la casa, la esfera privada del hogar, y también la polis, la ciudad, la esfera pública. Pues pienso que hay que poetizar el oikos y hay que poetizar la polis. La política poética es esencial. Hay que crear la política. Hay que ir más allá de la superficialidad de lo que entendemos por el concepto política, que muchas veces lo malinterpretamos en el quehacer y se nos vuelve politiquería. Pero hay que pensar la política en el sentido grande, en el sentido profundo, y eso implica también pedagogía. Entonces, acompañar la política poética, fundamental, ¿no? Fundamental para construir sociedad. Es una defecio escuchar a un ser humano decir que es apolítico. Es como decir que es asexuado, ¿no? Todos somos políticos, necesariamente, pero entonces hay que construir, hay que repensar los términos, y para eso sirven los espacios académicos, los congresos, etcétera. Una cuestión, es decir, si una persona es corrupta, hace torcidos, ¿lo hace por qué? Pues yo voy a decir algo que rompe digamos, el rigor académico, pero es que la corrupción es parte de la enfermedad mental de la sociedad.
Sí. Estas personas que están en el Congreso son de las familias de Altos de Casuca, de Usme o de otras familias. Bueno, es que independientemente de las familias a las que pertenezcan, lo cierto es que, que hay corrupción en la sociedad. No hablemos solamente del Congreso, porque ellos son una expresión de la sociedad. Hay corrupción, pues hipotéticamente yo planteo que la corrupción es parte de la enfermedad mental de la sociedad. Entonces, pues hay que mirar cómo logramos hacer medicina trascendental. Estoy hablando en términos poéticos, incluso en términos novalianos, que Novalis habla que el poeta es el médico trascendental. Porque es que el poeta de la mano del filósofo, yo por eso integro, pues hay que repensar la sociedad. Pero no podemos esperar también resultados inmediatos. Nuestro trabajo es rumiar conceptos. Vuelvo al poema, ser excavadores de secretos profundos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros no nos sale, no nos compete solucionar el tema del Congreso, pero sí nos compete escribir un buen poema, escribir un buen ensayo. Eso es nuestra tarea y es nuestro aporte a la sociedad. Digamos que, primeramente, digamos que cuando uno habla de estos temas de la ética o de la crítica de la vida, siempre se le vaya, ¿no? A los que están como arriba. Se supone que son los que nos gobiernan y nos dirigen y los que de alguna manera supuestamente deberían de trabajar por la distribución. Y nombre específicamente de qué familia viene. Pero también la otra mirada y la otra pregunta es de qué universidad salieron. Los Char, el mismo Benedetti, todo eso. ¿Dónde se formaron? Ahí podríamos hablar de Marisol Urrutia. Ustedes vincularon también y escuchar y que contrata en el último día. Sí. Sí, no, eso es un tema que tiene ciertas complejidades y que... ¿Pero de dónde salieron? ¿Dónde los formaron? ¿No salieron? ¿De qué universidad salieron? Yo creo que, o sea, yo creo que, y planteaba la pregunta precisamente porque, por lo menos para mí, yo soy economista, y veo que hay una gran crisis en la sociedad, no solamente política, educativa, como decía la doctora Adriana, definitivamente la educación no es la misma, hay unos contextos muy diferentes, estamos en una sociedad totalmente enferma que en mi opinión también necesita de poesía para intentar sanar un poquito esa alma después de pandemia, bueno, después de un montón de cosas, y lo interesante es que podamos llegar a esa reflexión. Pero termino con esto, que para eso era que quisiera permitirme, aprovechando el tema, leer un poema que yo escribí. Y el que adivine a quién le escribo, se lo regalo. El libro. Voy a ver si presento el libro, pero... No, tampoco. Bueno, dice así. Es un libro que se llama Contabilizando tu ausencia. Lo publiqué hace como 2 meses. Ni se te ocurra preguntar qué pasó. Trágate cada palabra con el sentimiento que le corresponde. Corre por tu vida, que no te pertenece. Agradécele a la muerte que la vida aún respira. Cierra los ojos y besa a la muerte. Ella está triste y melancólica. Casi nadie la quiere. Traga despacio para que el corazón no se llene. Traga y mastica para que pueda digerir ese bocado de rabia, untado de amor. Traga y no dejes de tragar, que comer bien sana el cuerpo. Pero déjanos el nombre del poeta para el registro. Mi nombre es Diego Vides, vengo de Valledupar, Cesar, soy profesor en 2 universidades, en un colegio también. Vengo por parte de la Cámara de Comercio de Valledupar, que fue quienes llegó la invitación a través de la UTCA y los organizadores. Y este libro, son 2 libros, porque además publico un libro con una amiga que se llama Hortensia, coincidimos en un tema, y es el fallecimiento de un ser querido, pues nuestro padre, y viene en un formato que se llama Cara y Cruz. Ella aparece de primera y yo también, que me parece una forma muy democrática. Muchas gracias. A usted. Muy bien.
Bueno, yo voy a aprovechar mi posición de privilegio como moderadora para una pregunta que me generan las tres ponencias en este momento. Y es que, como nos comentaba Raúl, estamos en un contexto crítico de crisis climática, el antropoceno, la era del antropoceno, y realmente el ser humano está buscando alternativas fuertes, importantes para poder salir, o sea, decimos la lucha está perdida, no sé, pero vamos a seguir luchando. Pero miren cómo las artes e incluso la astrobiología que raya con la ciencia ficción ya en un momento dado, ¿sí? Yo decía, ¿en qué momento la ciencia se va a convertir la ciencia ficción en ciencia? Entonces yo digo, ¿cómo estamos buscando esas vías y esas alternativas? Pues dentro de, por ejemplo, de lo que tú planteas de la astrobiología, la poesía, el teatro, las artes se están convirtiendo en esa herramienta con la cual estamos luchando y estamos buscando esas vías. ¿Cómo ven ustedes el arte y esa búsqueda de la novedad en la ciencia como una vía y como esa ruta para que el ser humano encuentre unas nuevas rutas y unas nuevas vías que además nos conecten con la creatividad, con la imaginación y pues con esa conexión con el alma de la tierra, como decía Raúl? Es pregunta para los tres ponentes. Sandra, a mí me gustaría iniciar, porque Adelante, es adelante. que conecta un poco también con lo que nos leyó Diego. Me pareció, celebro ese poema, celebro incluso también lo que otro ponente decía, somos excavadores de secretos profundos, y yo creo que ahí debe haber un ejercicio de conexión en las artes y en ese campo también científico, que es desde la denuncia social, desde unos ejercicios también de reparación y de resiliencia. Yo creo que todos estos ejercicios que hacemos desde la poética, de que hacemos desde el campo de teatro, que hacemos también desde un ejercicio ya político, cultural, ¿cierto? Se debe convertir en ese énfasis para transformar nuestra sociedad. Hablaban también hace un momento de la corrupción. Yo decía, bueno, ¿y qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Acaso estamos con un rescate de nuestra memoria histórica? ¿Acaso sabemos que hay unas ciertas familias que son las que gobiernan nuestro país? Pero ¿qué hacemos nosotros también como ciudadanos en el momento de una votación? En el momento también en que tenemos que pronunciarnos, a quién nos vendemos, al mejor postor, y dentro de esos ejercicios éticos, realmente qué es lo que estamos construyendo. Yo creo que un congreso como este nos debe ayudar a decidir críticamente realmente qué tipo de ciudadanos y de sujetos políticos somos. Si bien algo lo decía Boal con el teatro del oprimido, somos unos sujetos políticos con unos derechos, pero también con unos deberes, no solamente como espectadores, sino dentro de esta función teatral que a veces se nos presenta desde un gobierno, desde un congreso mayor, ¿cierto?, que rige con unas normas y demás. Nosotros como espectadores, ¿quiénes somos? Entonces yo creo que hay unos ejercicios de reparación y de resiliencia desde las artes, desde un campo científico que definitivamente debemos empezar a transformar y a crear. Gracias, Angélica. Bueno, decía Amado Nervo en un poema que se llama En paz, somos arquitectos de nuestro propio destino. Si extraemos la hiel o la miel de las rosas, es porque en ellas ponemos hiel o mieles sabrosas, ¿no? Entonces, en ser arquitectos de nuestro propio destino está la gran responsabilidad, ¿no? Que es lo que nos señala María Angélica, ¿no? O sea, de alguna manera nos está diciendo, somos Angélica María, sí, sí, nosotros somos protagonistas y somos creadores de la historia. Entonces, si lo somos, debemos asumir, ¿no? Esa es la conducta ético-política, debemos asumir ese protagonismo, porque es que aquí, entre otras cosas, a estos congresos, ¿quiénes vienen? Líderes. Un profesor es un líder, ejerce una influencia, tiene una palabra creadora frente a sus estudiantes, frente a su comunidad, hay una autoritas. Entonces, desde ese punto de vista está como nuestra gran responsabilidad. Bueno, pero ¿y la relación con las artes? ¿Por qué estamos buscando las artes? Sí, la relación con las artes es porque somos seres sentipensantes. Entonces, hay que ir a el trabajo
articulado del pensamiento corazón. Y sobre todo hablar desde el corazón, porque es que el corazón habla desde la intuición. En ese sentido, por eso es tan importante darnos los espacios de diálogo con nosotros mismos, salirnos del ruido de la cotidianidad. No nos dé miedo escuchar, como diría Pitágoras, la música de las esferas, porque en la música de las esferas también hay una conexión con la música del alma. Bien, pues digamos que dando una respuesta también muy general, no solamente desde la astrobiología, pues yo estoy muy de acuerdo con el profe, en el sentido junguiano, ¿no? Justamente porque desde Jung y desde Bonfranz, un estudiante de Jung, uno entiende que siempre hay unas compensaciones, ¿no? Es decir, siempre después de cierto periodo de un enfoque, por ejemplo, que ignora por completo el corazón, que lo calla, que le quita su fuego y su calor, pues se va a buscar y se va a atender intuitivamente a hacer una compensación de lo que antes estuvo ausente. En ese sentido, yo pensaría que las artes en general, es decir, tanto lo que ahora llamamos artístico, como los bailes, las canciones, la poesía, la música, tanto la parte científica, que también forma parte digamos que de nuestra cultura, de nuestras artes, me parece que desde esos ámbitos se está haciendo un acercamiento precisamente a los problemas del antropoceno, de la ecología, justamente porque se estuvieron ignorando durante mucho tiempo. Y es hora de hacer esa compensación. Ahora, vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación. Es decir, qué tan fuerte viene esa compensación. Y si la podemos también controlar para que no nos vayamos al lado opuesto tampoco, ¿no? Mira que algo algo interesante que tú propones y que Angélica da la pauta sobre la política y la ética es precisamente eso, mirar el señalamiento que tú haces cuando hablas de política. Señalas la institución, pero ¿dónde está nuestro compromiso político y ético? ¿Sí? Es decir, ¿yo qué estoy haciendo? Discrepo de Aristóteles, no somos seres políticos. El que quiere ser político lo es y el que no, está en su derecho de no ser. Lo otro, Hannah Arendt nos enseña precisamente eso, esa discrepancia con Aristóteles. La enseña de qué modo, yo soy un son político, pero en cuanto a mi ejercicio de la pluralidad de lo colectivo. O sea, nosotros aquí estamos haciendo política en este espacio. ¿Sí? ¿Y cuál es el ejercicio político? El ejercicio del conocimiento, la reflexión de la ética. Eso es política que estamos haciendo pura y dura. Sí, porque nosotros somos ciudadanía y estamos aportando desde nuestros saberes. Por eso no podemos relacionar la palabra política con la institución. Entonces, política, presidente, congreso. Y entonces señalamos la corrupción. Sí, pero si yo soy un tendero y digo, venga a ver cómo le sumo 100 o 200 pesitos más a este artículo, pues también estoy ejerciendo la corrupción. Claro, entonces, como decía Jaime Garzón, no decimos nunca la verdad en este país, sino que yo voy a venderle el carro y le empaco 300.000 pesitos a ver si cae, hermano. Decía Jaime Garzón, ¿no? Un ejercicio de política, práctica y pragmática. Porque nosotros vemos la política por allá, pero vayamos nosotros somos más son políticos que ellos, porque estamos reflexionando la esencia de la política. Pues aquí nos podríamos quedar bacanísimo, con cervecita, con guarito, seguiendo, pero la idea es esa, la construcción de la política. Angélica, pues, me dio esa pauta para hablar eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro papel? No, pues no hablo más porque sí sería muy interesante. Yo cuando le hice la pregunta a Angélica sobre por qué ella, digamos que le surgía como hacer este trabajo, es precisamente porque yo sí siento que la mayoría de maestras y maestros, y lo digo porque pues soy también maestra del distrito en un colegio
de USME le huye a esto, o sea, cree que eso no se enseña en el aula. Y cuando hacemos, por ejemplo, etnografía, tú haces un grupo vocal o haces observación participante, estás emancipando a las personas para que tengan también su voz y su voto, como la chiquitita de ayer, que no sé quiénes estábamos aquí cuando la niña se paró a hablar. Sí, y hablo y expreso lo que decía. Pero le tememos a eso porque el maestro teme que también se le cuestione, ¿no? Porque, claro, lo que acaba de decir, somos seres políticos que lo estamos construyendo, entonces que tenemos miedo, no sé, al poder o a la autoridad, ¿sí? No sé, el profe si le digo tal cosa se le cuestiona, me va a joder con la nota. Cosas como esas, ¿sí? Entonces, y no estoy aquí defendiendo una idea o un color, no. Estoy hablando de que estamos en un espacio de construcción, ¿no? Y creo que para eso... Y mira que Guillermo Hoyos Vázquez habla de eso, que hace falta en Colombia, la deliberación. Nosotros no deliberamos en Colombia. Y desde el ejercicio, pongamos, de la autoridad académica, del Magister Dixit, en el aula de clase, no valoramos eso. El debatir y el llegar a un consenso, ¿sí? A través de una política deliberativa. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Pero lleguemos a este consenso. No, yo no puedo cuestionar al Magister Dixit, porque es que él dijo, no, qué bacano que un man se pare. Una vez estamos en una conferencia también, como está bien bacancita, y un profesor dictó un profesor joven, inexperto aún en las líderes de las clases. Entonces, no, se me paró un joven y me dijo, y clase asquerosa la suya. No sé qué, bueno, no voy a pronunciar más, él lo pronunció en su ponencia. Y al final le dije, oiga, qué buen estudiante tiene usted. Qué bacana es que lo haya increpado a usted. Y que hayan tenido disensiones y que lo había llevado a la coordinación. Pero ¿cómo va a hacer eso si él le está enseñando eso a usted? ¿No ve que lo está cuestionando? Le está diciendo, mire hermano, usted no es la sabiduría suprema, eterna, inviolable, etérea, que está por allá, ¿no? Entonces, bueno, rompiendo las estructuras del poder. Bueno, muchas gracias de verdad a todos, a todas. Que tenemos tiempo solo para algo muy cortico. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad a nuestros ponentes. Invitarles a que lean las memorias del Congreso, donde ustedes se van a informar más al detalle de estas ponencias y de todas las demás. ¡Feliz día! Gracias, hasta luego.